Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dossier Criminal. Soy May García y hoy nos vamos a adentrar en una historia que estremeció al mundo de la moda y de la alta sociedad: el asesinato de Gianni Versace y a la búsqueda del hombre que lo cometió, Andrew Cunanan. Pero antes, os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún episodio y así que podéis disfrutar de la historia que vamos a contar. Deja un like, que eso nos ayuda a seguir trayendo relatos reales, con detalle y rigor. Preparaos para recorrer los hechos, para seguir la cronología de Andrew Cunanan y entender cómo un joven de 26 años llegó a convertirse en uno de los fugitivos más buscados de Estados Unidos, hasta el fatídico día en que su violencia alcanzó a Gianni Versace. Y ahora sí, vamos a comenzar a sumergirnos en esta historia. Pero antes de comenzar, conviene aclarar algo. Muchas personas conocen esta historia por un solo nombre, el de Gianni Versace, el asesinato del diseñador italiano en julio de 1997, quien conmocionó al mundo y convirtió el caso en una noticia global. Pero cuando aquello ocurrió, el hombre que apretó el gatillo ya llevaba semanas matando. Este hombre se llamaba Andrew Philip Cunanan y tenía 26 años. En apenas 3 meses recorrió Estados Unidos dejando tras de sí 5 víctimas y una investigación policial que durante semanas trató de entender qué estaba ocurriendo y sobre todo por qué. Pero lo más desconcertante de este caso es que no respondía a un patrón sencillo. Las víctimas no pertenecían al mismo entorno, ni tenían una relación entre sí. Había un antiguo militar, un arquitecto y un empresario multimillonario de Chicago, un trabajador de cementerio y finalmente uno de los diseñadores más famosos del mundo. Sin embargo, todas esas muertes estaban conectadas por la misma persona. Andrew no era un desconocido, ni alguien que hubiera vivido siempre al margen de la sociedad. Quienes le habían tratado lo describían como inteligente, educado y extraordinariamente carismático. Tenía facilidad para moverse en ambientes acomodados, sabía conversar, sabía observar y, sobre todo, sabía mentir con una naturalidad sorprendente. Durante años fue construyendo una vida basada en historias que no siempre eran verdad. Pero en la primavera de 1997 algo cambió. En cuestión de semanas, su nombre pasa de ser de un joven conocido en determinados círculos sociales a figurar en las listas de búsqueda del FBI. La policía empieza a reconstruir sus movimientos, sus amistades y sus relaciones personales, mientras el país sigue con atención la caza de un fugitivo que parece desaparecer y reaparecer en distintos puntos del mapa. Cuando todo termina, el 23 de julio de 1997, muchas de las preguntas siguen sin respuesta. Incluso el propio Andrew ya no puede explicar qué ocurrió ni por qué lo hizo. En este punto vamos a retroceder casi 3 décadas antes de los asesinatos, para entender quién era Andrew Cunanan y cómo llegó a convertirse en el hombre que protagonizó una de las persecuciones policiales más mediáticas de los años 90. Y para ello hay que empezar por su familia y por el entorno en el que creció. Andrew nació el 31 de agosto de 1969 en National City, una ciudad situada al sur de San Diego, en el estado de California. Era el menor de 4 hermanos. Su padre, Pete, había nacido en Filipinas y había emigrado a Estados Unidos tras servir en la Marina estadounidense. Su madre, Mary Ann,
era italo-estadounidense y procedía de una familia católica muy arraigada en la zona. El ambiente familiar era, al menos en apariencia, estable. Pete trabajaba como agente de bolsa y durante varios años logró mantener un nivel de vida acomodado. La familia se trasladó a un barrio residencial relativamente próspero de Rancho Bernardo, en San Diego. Los Cunanan querían proyectar una imagen de éxito y prosperidad, y los hijos acudían a buenos colegios, y la familia se movía en círculos sociales respetables. Pero esa apariencia de estabilidad escondía tensiones importantes. Pete tenía un carácter autoritario y, según relatarían más tarde algunos miembros de la familia, podía ser imprevisible. Andrew, que era el menor, parecía tener con él una relación particularmente compleja. Al mismo tiempo, su padre ejercía una influencia muy fuerte sobre la forma en la que Andrew se veía a sí mismo y sobre la importancia que daba al dinero y al estatus social. En el colegio, Andrew empezó a destacar muy pronto. Tenía una memoria extraordinaria y una gran facilidad para los estudios. Profesores y compañeros recordaban que era un estudiante brillante, con una cultura poco habitual para su edad. Le interesaba la historia, la política y el arte, y era capaz de mantener conversaciones largas y detalladas sobre temas que muchos adolescentes apenas conocían. Pero también tenía un carácter muy particular. Era divertido, sarcástico, rápido con las palabras. Sabía llamar la atención y sabía hacerse notar en un grupo. A menudo se convertía en el centro de la conversación y algunos compañeros lo describían como encantador. Otros, con el paso del tiempo, dirían que ya entonces se intuía en él cierta tendencia a exagerar o a inventar historias sobre su vida. Estudió en un centro privado muy prestigioso, situado en una de las zonas más acomodadas de San Diego. El hecho de que su familia pudiera permitirse aquel colegio reforzaba la imagen de éxito que Pete quería proyectar. Y en ese entorno, Andrew desarrolló una gran habilidad para moverse entre personas de familias ricas e influyentes. Observaba cómo vivían, cómo hablaban y qué lugares frecuentaban. Y poco a poco empezó a construir una identidad que encajaba con ese mundo. Le gustaba aparentar que pertenecía a él. Sin embargo, mientras Andrew estudiaba en uno de los colegios más exclusivos de la zona, la situación económica de la familia empezaba a deteriorarse. Pete había comenzado a tener problemas serios en su trabajo como agente de bolsa, y con el tiempo se descubriría que había estado implicado en irregularidades financieras. En 1988, cuando Andrew tenía 19 años, su padre desaparece de repente. Abandonó a la familia y huyó a Filipinas para evitar una investigación por fraude relacionada con su actividad profesional. Y durante un tiempo, su esposa y sus hijos no supieron exactamente qué había ocurrido. La caída fue inmediata. La familia pasó de una vida acomodada a una situación económica mucho más precaria. Para Andrew, que había crecido rodeado de la idea de que el dinero y el estatus eran esenciales, aquello para él fue un gran golpe. Poco después de la marcha de su padre, ocurrió otro episodio que muchos investigadores consideran significativo. Andrew descubrió que gran parte de lo que su padre había contado durante años sobre su riqueza y su éxito profesional no era cierto. La imagen de prosperidad que había proyectado estaba construida en gran medida sobre exageraciones y mentiras.
Algunos psicólogos que más tarde analizaron la biografía de Cunanan señalarían que en ese momento pudo tener un impacto importante en su forma de relacionarse con el mundo. Andrew había aprendido, en cierto modo, que la apariencia podía ser más importante que la realidad. Y a pesar de todo, consiguió terminar sus estudios con buenos resultados. Y en 1987 se graduó. Quienes compartieron aquella etapa con él recordaban a un joven brillante, con ambiciones grandes y con una facilidad extraordinaria para moverse socialmente. Pero también recordaban que Andrew tenía una tendencia creciente a exagerar su vida, a contar historias cada vez más elaboradas sobre su familia, su dinero o sus contactos. A menudo hablaba de inversiones, de propiedades o de relaciones con personas influyentes que nadie terminaba de confirmar. En aquel momento, muchos lo interpretaban simplemente como una forma de presumir o de llamar la atención. Lo que nadie imaginaba todavía, hasta qué punto esa capacidad para reinventarse iba a convertirse en una de las características más inquietantes de su personalidad. Tras terminar el instituto, Andrew se matriculó en la Universidad de California. Parecía el siguiente paso lógico para alguien con su expediente académico. Pero en esa etapa empezaron a aparecer señales de que su vida no iba a seguir el camino que muchos esperaban. Poco a poco, el joven brillante y carismático que había sido en el colegio empezó a construir una existencia diferente, una vida marcada por el deseo constante de pertenecer a un mundo de lujo y por una habilidad cada vez mayor para conseguir, aunque fuera a través de medias verdades, relaciones interesadas o mentiras directas. Y es precisamente en esos años, a finales de los 80 y principios de los 90, cuando se empieza a formar el personaje que más tarde aparecería en la página de sucesos, Andrew Cunanan. En la universidad, Andrew siguió mostrando la misma facilidad para las relaciones sociales que había tenido en el instituto. Sabía cómo presentarse, sabía qué decir y cómo adaptarse al ambiente en el que se encontraba. Tenía una memoria prodigiosa y era capaz de hablar durante horas sobre arte, historia y política en general. Esa combinación de inteligencia y seguridad personal hacía que resultara muy atractivo en determinados círculos. En esos años, también empezó a vivir con más libertad su orientación sexual. San Diego tenía una comunidad homosexual activa. Empezó a frecuentar bares, restaurantes y fiestas privadas, donde conoció a hombres bastante mayores que él, muchos de ellos con dinero o posiciones sociales acomodadas. Este detalle sería importante en su vida. Con el tiempo, Andrew desarrolló una dinámica muy concreta en sus relaciones personales. Se rodeaba de hombres que tenían recursos económicos, propiedades o acceso a un estilo de vida lujoso. Algunos de ellos se convertían en amigos cercanos, otros en parejas sentimentales, o en lo que en Estados Unidos se denomina un benefactor, alguien que cubre gastos o mantiene económicamente a otra persona a cambio de compañía o de una relación afectiva. Para Andrew, ese entorno representaba el mundo al que siempre había querido pertenecer. Restaurantes caros, viajes, hoteles de lujo, ropa elegante y conversaciones con personas influyentes. Era un ambiente muy distinto al que su familia podía ofrecerle después de la huida de su padre. Sin embargo, esa vida también dependía de mantener una imagen. Andrew cultivaba cuidadosamente la forma en la que se presentaba a los demás. Hablaba con naturalidad de inversiones, de propiedades,
y a menudo dejaba caer que su familia tenía una gran fortuna en Filipinas o que estaba vinculado a círculos financieros internacionales. Y en realidad, muchas de esas historias eran exageraciones o directamente invenciones. Después de algunos años en la universidad, su trayectoria académica empezó a perder fuerza. No terminó sus estudios de la forma que muchos profesores habían esperado. En lugar de centrarse en una carrera profesional concreta, empezó a dedicar cada vez más tiempo a su vida social. Durante los primeros años de la década de 1990, se convirtió en una figura conocida en determinados ambientes de San Diego. No era famoso, pero sí alguien que aparecía con frecuencia en fiestas privadas. Y muchos lo recordaban por su conversación brillante y por su capacidad para contar historias. La situación económica era inestable. Andrew no tenía un trabajo fijo ni una fuente clara de ingresos. Dependía en gran medida de las personas con las que se relacionaba y de pequeños favores, regalos o ayudas económicas. Y esa dependencia creaba tensiones frecuentes. Y por ello, su reputación en algunos círculos empezó a deteriorarse. Algunos conocidos lo consideraban encantador y divertido. Otros comenzaron a verlo como alguien que exageraba constantemente o que utilizaba a las personas para mantener su estilo de vida. A mediados de los años 90, su situación personal era bastante frágil. Varias relaciones importantes habían terminado. Algunos antiguos amigos ya no querían tener contacto con él. También había empezado a consumir drogas de forma ocasional, algo que en determinados ambientes sociales de la época no era inusual, pero que en su caso se sumaba a una vida cada vez menos estable. Y en este contexto aparece una de las personas que más tarde tendrá un papel fundamental en la historia: David Madson. Madson era arquitecto y vivía en Minneapolis, en el estado de Minnesota. Era varios años mayor que Andrew y tenía una vida profesional estable. Los dos se conocieron a principios de los años 90 y durante un tiempo mantuvieron una relación sentimental. A finales de 1997, Andrew llegó a Minneapolis. En aquellos días se alojó en el apartamento de Madson. La relación sentimental que habían mantenido había terminado años antes, pero seguían manteniendo contacto y en otras ocasiones también se habían visitado. Poco antes de que Andrew llegara a la ciudad, otra persona del círculo de amistades de Madson estaba también en Minneapolis: Jeffrey Trail. Trail tenía 28 años y había sido oficial de la Marina estadounidense. Tras dejar el servicio militar, se había trasladado a la ciudad y había empezado a trabajar en el sector de la construcción. Él y Madson eran amigos cercanos desde hacía tiempo. Andrew también conocía a Trail, aunque la relación entre ambos era más compleja. Según reconstruyeron posteriormente los investigadores, a partir de testimonios de amigos comunes, entre los dos existían tensiones acumuladas. En algunos momentos habían discutido y no siempre se llevaban bien. El 25 de abril de 1997, Andrew se reúne con Trail en Minneapolis. Ese encuentro sería el último momento en que Jeffrey Trail fue visto con vida por personas ajenas a aquel círculo. Durante los días siguientes ocurrieron hechos que durante bastante tiempo no quedaron del todo claro. La policía reconstruyó los acontecimientos gracias a pruebas encontradas en el apartamento de Madson, a registros telefónicos y a declaraciones de conocidos. Todo apunta a que en algún momento del fin de semana del 26 o 27 de abril, los tres hombres coincidieron en el apartamento de Madson. La conversación derivó en una discusión.
El motivo exacto nunca pudo establecerse con total certeza, pero varios amigos declararon que existían resentimientos personales entre Andrew y Trail. Algunos investigadores consideraron la posibilidad de que la discusión estuviera relacionada con acusaciones, celos o disputas dentro del círculo social que compartían. Lo que sí quedó claro es la forma en la que terminó aquel encuentro. Jeffrey Trail fue atacado violentamente en el apartamento. La autopsia posterior determinó que había recibido múltiples golpes en la cabeza con un objeto contundente. Ese objeto era un martillo. El informe forense indicó que el cráneo presentaba fracturas severas compatibles con repetidos impactos. El cuerpo de Trail fue envuelto en una alfombra del propio apartamento y colocado en un rincón de la vivienda. Allí permanecería durante varios días. En ese momento, Andrew ya había cometido el primer asesinato, pero lo que ocurrió después hizo que la situación se volviera todavía más inquietante. Durante los días siguientes, David Mason había permanecido con el cuerpo de Trail. Al principio, los investigadores no sabían si Mason había sido cómplice, si había actuado bajo coacción o si simplemente no había tenido oportunidad de escapar. Pero cuando la historia comenzó a salir a la luz, la policía llegó incluso a considerar la posibilidad de que ambos hombres estuvieran implicados en la muerte de Trail. Sin embargo, los acontecimientos de los días posteriores cambiarían por completo esa interpretación. El día 28 de abril, el coche de Mason, un Jeep rojo, fue visto saliendo de Minneapolis. En el vehículo viajaban Andrew y el propio Mason. Y durante varios días recorrieron distintas zonas del estado de Minnesota. Mientras tanto, en Minneapolis, nadie sabía todavía que Jeffrey Trail estaba muerto. Su desaparición empezó a preocupar a algunos conocidos, pero el cuerpo no sería encontrado hasta más adelante. Los dos hombres continuaron moviéndose por la zona, registros de hoteles y testimonios posteriores que indican que pasaron por varias localidades pequeñas. No está del todo claro qué ocurrió exactamente durante esos días dentro del coche o en los lugares donde se detuvieron. Pero el día 3 de mayo todo volvió a cambiar. Ese día, un hombre que caminaba cerca del lago Rush, en una zona rural al norte de Minneapolis, encontró el cuerpo de Mason. Estaba tendido en la orilla. Había recibido varios disparos. Con ese segundo asesinato, la situación empezó a llamar la atención de las autoridades. El coche de Mason apareció abandonado poco después. En el interior había indicios que apuntaban a Andrew, como la última persona que había estado con él. Poco después, cuando la policía entró finalmente en el apartamento de Mason en Minneapolis, descubrió el cuerpo de Trail, envuelto en la alfombra. El estado del cadáver indicaba que llevaba varios días allí. En esos momentos, la investigación cambió de forma inmediata. Ya no se trataba de una muerte aislada, ni de una desaparición confusa. Había dos víctimas y un mismo nombre que empezaba a aparecer en todas las líneas de investigación: Andrew Cunanan. Y a partir de ese momento, la policía comienza a buscarlo. Pero Andrew ya había abandonado Minnesota. Se había llevado consigo el arma que había utilizado para matar a Mason y había empezado a desplazarse hacia el sur del país. En pocos días recorrería cientos de kilómetros. El siguiente escenario de esta historia sería Chicago, y allí se produciría uno de los crímenes más brutales de todo el caso. Después de abandonar Minnesota, Andrew se dirigió hacia el sur. Había dejado atrás 2 escenas del crimen y un coche abandonado. Pero todavía
no existía una orden de búsqueda nacional claramente articulada contra él. Las autoridades de Minnesota estaban empezando a reconstruir lo ocurrido, pero el proceso llevaba tiempo y mientras tanto Andrew seguía moviéndose. El 4 de mayo llega a Chicago. Era una ciudad que conocía bien. Durante años había viajado con frecuencia a distintos lugares del país y sabía orientarse en ambientes acomodados. Chicago, con su vida social y sus barrios residenciales de alto nivel, formaban parte de ese mapa. La tercera víctima de esta historia se llama Lee Miglin. Tenía 72 años y era un empresario muy conocido en la ciudad. Había construido un imperio inmobiliario junto a su esposa, Marilyn, una empresaria y presentadora de televisión dedicada al mundo de la cosmética. La casa familiar estaba situada en el barrio de Gold Coast, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. La mañana del 4 de mayo, Lee estaba solo en la casa. Su esposa se encontraba fuera de la ciudad por motivos de trabajo. En algún momento de ese día, Andrew entra en la vivienda. Los investigadores nunca pudieron establecer con total certeza cómo accedió al interior, porque no había señales claras de entradas forzadas, lo que llevó a pensar que Miglin pudo haber abierto la puerta voluntariamente, o que Andrew encontró una forma de entrar sin romper la cerradura. Pero lo que ocurrió dentro de la casa fue especialmente violento. Según el informe forense y las pruebas recogidas, Lee fue atacado y sometido durante un periodo prolongado. Presentaba numerosas heridas. Había sido golpeado, apuñalado y atado con cinta adhesiva. También tenía signos de tortura. Y en el garaje de la casa se encontraron herramientas que, según los investigadores, pudieron haber sido utilizadas durante el ataque. El empresario murió finalmente por múltiples heridas y por asfixia, y su cuerpo fue encontrado en el garaje, envuelto parcialmente y con la cabeza cubierta con cinta adhesiva. El nivel de violencia superó con mucho lo ocurrido en los otros 2 asesinatos anteriores. Después de matar a Lee, Andrew permaneció un tiempo en la casa, utilizó el cuarto de baño, cambió parte de su ropa y se llevó varias de las pertenencias de la víctima, entre ellas el coche de Lee. También se llevó dinero en efectivo y otros objetos personales. Ese mismo día abandonó Chicago, conduciendo el coche robado. Mientras tanto, el cuerpo de Lee permanecía en la casa sin que nadie supiera lo que había ocurrido. El descubrimiento se produjo al día siguiente, el 5 de mayo. Un empleado que acudía regularmente a la vivienda entró en la casa y encontró el cadáver en el garaje. Inmediatamente dio aviso a la policía. Y cuando los agentes examinaron la escena, comprendieron de que se trataba de un crimen grave, pero todavía no tenían claro quién era el responsable. Durante las primeras horas, incluso se barajaron distintas hipótesis, desde un robo violento hasta un posible ajuste de cuentas. Pero, sin embargo, muy pronto empezaron a aparecer conexiones con la investigación que ya estaba en marcha en Minnesota. Los detectives habían descubierto que el principal sospechoso de la muerte de Manson y de Trail era Andrew. Y poco después se supo que el coche robado a Lee había sido visto saliendo de Chicago en dirección al este. Pero mientras tanto, Andrew seguía conduciendo. Había salido de Chicago y se dirigía hacia la costa del este del país. En el trayecto atravesó varios estados sin ser detenido. En algunas ocasiones paró para repostar gasolina o comprar comida. Nadie que lo vio en esos lugares sabía que estaban buscando a un hombre implicado ya en 3 asesinatos. 5 días después del crimen de Chicago, el día 9 de mayo, el coche apareció en Pennsville, una pequeña localidad del estado de Nueva Jersey,
En ese mismo lugar se produciría el cuarto asesinato. La víctima sería un hombre que no tenía ninguna relación previa con Andrew, un trabajador de cementerio llamado William Reese. Y a diferencia de los crímenes anteriores, este parecía tener un objeto muy concreto: conseguir otro vehículo para seguir huyendo. Cuando Andrew llegó a Pennsville, ya llevaba varios días huyendo. Había recorrido cientos de kilómetros desde Chicago, conduciendo el coche que le había robado a Lee. Ese vehículo era un problema evidente. Había sido identificado por la policía y su descripción ya circulaba entre distintas autoridades. Si Andrew quería seguir moviéndose sin llamar demasiado la atención, necesitaba cambiar de coche. Pennsville era una localidad pequeña, no era un lugar especialmente transitado. Y en 1997 tenía apenas unos miles de habitantes y una vida bastante tranquila. Allí se encontraba el cementerio de Finns Point. Y el 9 de mayo, alrededor del mediodía, un trabajador del cementerio llamado William Reese estaba realizando sus tareas habituales. Tenía 45 años y llevaba tiempo trabajando como cuidador del lugar. Su trabajo consistía en labores de mantenimiento. Y en algún momento de esa jornada, Andrew llegó al cementerio, conduciendo todavía el coche de Lee. Los investigadores creen que buscaba exactamente lo que encontró allí: a alguien que estuviera solo y que tuviera un vehículo que pudiera robar. Reese tenía una camioneta roja aparcada en el recinto, un Chevrolet Pickup que utilizaba para su trabajo diario. No hubo una relación previa entre los dos hombres. Todo indicaba que se trató de un encuentro completamente circunstancial. Andrew se acercó a Reese y en algún momento de esa interacción sacó la pistola que llevaba consigo y lo mató. Después del asesinato, Andrew escondió el cuerpo en una zona del propio cementerio, cubriéndolo con materiales que encontró en el lugar. No era un intento elaborado de ocultación, pero sí suficiente para que el cadáver no fuera descubierto de inmediato. Una vez hecho eso, tomó las llaves de la camioneta y abandonó el lugar con el nuevo vehículo. El coche que robó a Lee quedó allí, en las inmediaciones del cementerio. Cuando la policía lo encontró poco después, la conexión con el asesinato de Lee se volvió todavía más evidente. El coche pertenecía al empresario de Chicago y su aparición en Nueva Jersey confirmó que el sospechoso se estaba desplazando rápidamente por el país. Ese mismo día, el cuerpo de William Reese fue encontrado por otras personas que trabajaban en el cementerio. La policía local inició una investigación que en pocas horas quedó vinculado a los crímenes anteriores. Pero para entonces ya no había demasiadas dudas sobre la situación. Andrew estaba implicado en 4 asesinatos cometidos en distintos estados. Y las autoridades federales empezaron a coordinar la búsqueda a través del FBI. El nombre de Andrew comenzó a aparecer con más fuerza en los medios de comunicación. Su fotografía empezó a circular por comisarías, emisoras de radio y cadenas de televisión. La historia de un joven sospechoso de varios asesinatos que atravesaba el país sin ser capturado empezó a generar una enorme atención pública. Pero mientras tanto, Andrew continuaba moviéndose. Después de abandonar Nueva Jersey con la camioneta de Reese, se dirigió hacia el sur. Atravesó varios estados durante los siguientes días. Los registros posteriores de gasolina, peajes y testigos permitieron reconstruir parte de ese recorrido. Pero el destino final de ese trayecto sería Florida, concretamente Miami Beach. Durante las semanas siguientes, Andrew desaparecería prácticamente del radar policial.
A pesar de la búsqueda que ya estaba en marcha, conseguiría permanecer oculto en la ciudad durante bastante tiempo. Y sería allí, más de 2 meses después del asesinato en el cementerio, donde cometería el último crimen de esta historia. Y la víctima sería Gianni Versace. Este asesinato convertiría definitivamente el caso en un fenómeno mediático internacional. Miami Beach en los años 90 era un lugar muy atractivo, con gran presencia de turistas y una vida nocturna intensa. Esa mezcla de visitantes constantes y residentes temporales hacía relativamente fácil pasar desapercibido durante un tiempo. Y Andrew encontró precisamente ese tipo de anonimato. Durante las semanas siguientes se alojó en distintos lugares, aunque su escondite principal terminaría siendo una casa flotante situada en una zona de los embarcaderos de Miami Beach. Era una vivienda sobre el agua que estaba prácticamente abandonada. Andrew consiguió entrar sin permiso y comenzó a utilizarla como refugio. La policía no supo de su presencia allí hasta mucho tiempo más tarde. Pero mientras tanto, la investigación continuaba. Los agentes intentaban comprender qué estaba haciendo en Florida y cuál podía ser su siguiente movimiento. También analizaban sus relaciones personales para intentar prever a quién podría acercarse. El nombre que empezaba a aparecer con fuerza en la prensa en esos días era Gianni Versace. Versace era uno de los diseñadores de moda más conocidos del mundo. Había fundado una de las casas de moda italianas más influyentes y sus creaciones eran utilizadas por celebridades, modelos y artistas internacionales. Desde principios de los años 90, Versace pasaba largas temporadas en Miami Beach. Había comprado una mansión histórica situada en Ocean Drive, una de las calles más conocidas de la ciudad. La rutina del diseñador en Miami era bastante conocida. Cada mañana solía salir a dar un paseo por la zona. Pero el 15 de julio de 1997, poco antes de las 9 de la mañana, Versace salió de su mansión para hacer ese recorrido habitual. Caminó por Ocean Drive hasta un establecimiento cercano donde compró varios periódicos y regresó andando hacia su casa. Cuando llegó frente a la puerta principal de la mansión, subió los escalones de la entrada. Y en ese momento, Andrew estaba esperando. Según la reconstrucción de la policía, Andrew se acercó por detrás, mientras Versace subía los escalones. Sacó la pistola que había utilizado en los asesinatos anteriores y disparó 2 veces a corta distancia. Los disparos impactaron en la cabeza del diseñador. Versace cayó en la entrada de su casa y varias personas que se encontraban cerca escucharon los disparos y algunos testigos vieron cómo un hombre huía caminando rápidamente por la calle. Los servicios de emergencia llegaron poco después y Versace fue trasladado al hospital. Los médicos intentaron reanimarlo, pero las heridas eran demasiado graves. Fue declarado muerto esa misma mañana. La noticia se difundió con enorme rapidez. En cuestión de horas, los medios de comunicación de todo el mundo informaban del asesinato de uno de los diseñadores más famosos del planeta. Para la policía de Miami, la conexión con Andrew apareció casi de inmediato. Su fotografía ya circulaba por todas las comisarías del país y varios testigos describieron al hombre que había huido del lugar de una forma que coincidía con él. La caza del fugitivo se intensificó todavía más. Decenas de agentes comenzaron a registrar la zona de Miami Beach. Helicópteros de la policía sobrevolaban la ciudad. Se establecieron controles en carreteras y se revisaron hoteles, pensiones y edificios abandonados. Pero Andrew estaba mucho más cerca de lo que nadie imaginaba.
Apenas unos kilómetros más allá de la mansión de Versace, seguía escondido en la casa flotante que había estado utilizando durante semanas. Allí permanecería todavía varios días más, mientras la búsqueda policial se convertía en una de las persecuciones más mediáticas de los años 90 en Estados Unidos. Después del asesinato del diseñador, el 15 de julio, la búsqueda de Andrew se convirtió en una operación policial a gran escala. La presión mediática era enorme. Las imágenes de la mansión de Ocean Drive, los escalones manchados de sangre y el nombre del diseñador aparecían continuamente en los informativos de todo el mundo. En ese momento ya no había dudas sobre la identidad del sospechoso. Andrew era oficialmente el hombre más buscado de Estados Unidos. El FBI había emitido una orden federal de búsqueda y su rostro aparecía en televisiones, periódicos y carteles distribuidos por todo el país. Sin embargo, los días empezaron a pasar sin resultados. Durante aproximadamente una semana, Andrew permaneció oculto en la casa flotante. La embarcación estaba amarrada en una zona de embarcaderos, no muy lejos de donde había ocurrido el asesinato. Era una vivienda sobre el agua, que en aquel momento no estaba siendo utilizada por sus propietarios. Pero la policía todavía no sabía que Andrew estaba allí. Los investigadores descubrirían después que durante esos días el fugitivo vivió en condiciones muy precarias. En la casa flotante había restos de comida, latas vacías, ropa usada y varios objetos que demostraban que alguien había estado viviendo allí de manera clandestina. También encontraron periódicos de aquellos días, algunos de ellos con titulares sobre el asesinato de Versace. Todo indicaba que Andrew seguía las noticias sobre sí mismo. Mientras tanto, la búsqueda continuaba. La policía recibía llamadas constantemente. Algunas personas creían haberlo visto en distintas partes de Florida o incluso en otros estados. Pero la mayoría de esas pistas resultaron ser falsas o simples confusiones. Pero el 23 de julio de 1997 ocurrió finalmente el episodio que puso fin a la persecución. Ese día, el cuidador del embarcadero donde estaba la casa flotante notó algo extraño. Había escuchado un disparo procedente de la embarcación y avisó a la policía. Cuando los agentes llegaron al lugar, rodearon la zona y se prepararon para entrar. Durante un tiempo, no sabían si Andrew seguía con vida, ni si podía estar armado y dispuesto a enfrentarse a ellos. Pero finalmente, un equipo de intervención entró en la casa. Dentro encontraron el cuerpo de Andrew. Estaba tendido en uno de los dormitorios y presentaba una herida de bala en la cabeza. El arma utilizada era la misma que había empleado en los asesinatos anteriores. Y el informe forense confirmó que se trataba de un suicidio. Andrew tenía 27 años. Con su muerte terminaba oficialmente la investigación penal, aunque muchas preguntas quedaron sin respuesta definitiva. Al no haber un juicio, nunca se pudo escuchar una explicación directa sobre los motivos de los asesinatos. Los investigadores reconstruyeron la historia a partir de pruebas materiales, registros telefónicos, testimonios de amigos y conocidos y el análisis de los movimientos de Andrew durante los meses previos. Se confirmó que había sido responsable de 5 asesinatos: Jeffrey Trail, David Madson, Lee Miglin, William Reese y Gianni Versace. Pero a pesar de esa reconstrucción, la cuestión fundamental seguía abierta. ¿Por qué? Las autoridades nunca encontraron una explicación única que justificara la cadena de crímenes.
Algunos apuntaron a resentimientos personales y conflictos previos en los 2 primeros asesinatos. Otros señalaron que después de esas muertes iniciales, Andrew entró en una huida desesperada que fue generando nuevas víctimas a medida que necesitaba dinero, vehículos o simplemente eliminar testigos. También se analizaron factores psicológicos. Varias personas que habían tratado a Andrew describieron una personalidad marcada por el narcisismo, la necesidad constante de reconocimiento y una gran habilidad para crear identidades ficticias. Un joven que durante años había sabido moverse entre personas ricas, que parecía inteligente y socialmente brillante, terminó protagonizando una de las peores historias criminales de los años 90. Y aún hoy, más de 2 décadas después, hay aspectos de su comportamiento y de sus motivaciones que siguen sin poder explicarse completamente. Hasta aquí la historia de hoy. Gracias por escucharme y acompañarme en cada detalle. Si os ha gustado, suscribíos y dejad un like para no perderos los próximos episodios. Y recordad que cada historia real tiene su verdad y merece ser escuchada.